Bueno, vamos a comenzar con el encuentro de hoy, en el cual vamos a comenzar a ver la unidad 3 del programa, que trata sobre mercado de activos financieros, aunque como vamos a ver, se va a reducir prácticamente a ver el mercado monetario. Y en esta primera parte vamos a ver aspectos que tienen que ver por el lado de la demanda. La semana que viene veremos la segunda parte, en la cual vamos a tratar la oferta de activos financieros o en ese caso la oferta de dinero. Bien, en los mercados de activos financieros, ustedes sabrán por lo que leen en los diarios, los informativos que pueden estar viendo, que son bastante complejos. No obstante, uno puede hacer algún tipo de intento de simplificación como el que estamos mostrándole ahora y decir, bueno, hay dos tipos de activos financieros, aquellos que son sumamente líquidos, como el dinero, y aquellos que otorgan algún tipo de rentabilidad, pero no son líquidos, es decir, no tienen la virtud o la característica de que se pueda realizar pagos con ellos. Como les decía al comienzo, es bastante complejo el análisis de lo que son los mercados financieros. O sea, acá estamos hablando de liquidez, de rentabilidad. En realidad son tres las características que reúnen los diferentes activos financieros y las combinan en diferentes grados, que son la liquidez, el rendimiento o rentabilidad y el riesgo, ¿sí? Un poquito más adelante tal vez nos detengamos un poco cuando veamos la cartera de activos financieros que puede tener un individuo o una persona. Les decía al comienzo que si bien hablamos de mercados financieros, vamos a terminar analizando un mercado en particular, que es el mercado del dinero. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Eso también lo habíamos adelantado en la clase de presentación, donde veíamos cómo se iba reduciendo la cantidad de mercados que íbamos a someter a análisis a los efectos de analizar el equilibrio general en la economía. ¿Por qué analizamos un mercado de dinero? Bueno, la riqueza financiera se puede dividir, como hemos dicho, en dinero y en bonos. Si lo miramos por el lado de la demanda, esta riqueza financiera se va a componer de la demanda real de dinero, que simbolizamos con L, y la demanda real de bonos. Si a esta misma riqueza financiera la miramos por el lado de la oferta, vamos a tener que se compone de los saldos reales de dinero, dados por la cantidad de dinero nominal sobre los precios, y los bonos reales, ¿sí? Bien. La condición de equilibrio, la restricción presupuestaria, exige que la demanda de activos financieros sea exactamente igual a la oferta de activos financieros. Es decir, como lo vemos allí, L más DB igual a M sobre P más OB. Demanda igual a oferta. Si pasamos todo al primer miembro, igualamos a cero, y juntamos convenientemente en dos términos, vamos a tener que el primer término es la demanda de dinero menos la oferta de dinero, y el segundo es la demanda de bonos menos la oferta de bonos. ¿Qué pasa cuando cualquiera de estos mercados está en equilibrio? Va a suceder que la demanda sea igual a la oferta. Si suponemos, por ejemplo, que
la demanda que en el mercado del dinero está en equilibrio, la demanda será igual a la oferta de saldos reales. Es decir, que el primer término de esa ecuación se hace cero. Si ese primer término se hace cero, necesariamente para mantener la igualdad, el segundo término también lo es. Es decir, que si lo traducimos a los mercados, cuando el mercado de dinero esté en equilibrio, el mercado de bonos también lo estará. O cuando el mercado de bonos esté en equilibrio, el mercado de dinero también lo estará. ¿Y por qué elegimos entonces eliminar del análisis el mercado de bonos? Bueno, elegimos el mercado de bonos porque elegimos eliminar el mercado de bonos porque tiene un grado de complejidad muy elevado, como les decía al principio. La cartera que uno puede decidir tener de bonos tiene que ver con el rendimiento, con el riesgo, y no tanto con la liquidez, que es lo que en este momento del análisis nos interesa un poco más. Eso es lo que lleva a que elijamos entonces el mercado de dinero para trabajar con él y sabiendo que cuando el mercado de dinero se encuentre en equilibrio, el mercado de bonos o el mercado de los otros activos financieros también lo estará. Bien, entonces tenemos una serie de cuestiones que analizar en este mercado de dinero. Primer término, ¿qué vamos a entender por dinero? Luego veremos por qué la gente quiere tener dinero, cómo se traduce ese querer tener dinero en una demanda de dinero y de qué factores va a depender la demanda de dinero o ese querer tener dinero que realizan los agentes económicos. ¿Qué es el dinero? Uno hoy puede estar tentado a decir que dinero es los billetes, las monedas que tenemos en el bolsillo. En realidad, dinero ni siquiera hace falta que sea un activo financiero, ¿sí? Dinero es todo aquello que mantenga algún componente o alguna característica de liquidez. Es decir, que sea aceptado comúnmente como medio de pago. Y eso no es una cosa que haya sido constante a través del tiempo. Ha ido variando del tiempo y de los lugares, ¿sí? Por mencionar solo un caso, en algún momento el dinero era la sal. De allí viene la palabra salario. Obviamente no tiene no reúne muy buenas características para ser dinero, y más cuando los movimientos de hoy en día son de cantidades muy grandes de dinero y el mover sal cuesta muchísimo y es un activo que puede sufrir variaciones muy rápidas por cambios climáticos, por ejemplo. Entonces, no es un buen activo para ser considerado dinero. En alguna época se lo utilizaba, pero fue reemplazado por otro tipo de dinero. Se han acuñado monedas de diferentes metales, oro, plata, etc. Y hoy el dinero es un instrumento financiero que asume diferentes formas. O sea, tenemos el dinero billete, tenemos el dinero virtual. En definitiva, para ser considerado dinero, lo que hay que analizar es el grado de liquidez elevado que debe tener ese activo para permitir que sea utilizado como un medio de pago. Bien, ¿por qué se torna imprescindible saber de qué manera se compone esto que llamamos dinero? Bueno, porque hoy en día la autoridad monetaria, los bancos centrales tienen que tomar nota de cuál es el conjunto monetario sobre el que deben actuar. Si una de las funciones del Banco Central, que lo vamos a ver en la siguiente clase, es la de emitir el dinero y
establecer la política monetaria. Bien, esa política monetaria, lo primero que tiene que conocer es de qué está compuesto el dinero, ¿sí? Bien, y la demanda de dinero es necesaria para luego analizar un poco los factores que afectan esa demanda y que de alguna manera también son motivos de influencia por parte de la autoridad monetaria del Banco Central a través de los objetivos de política monetaria que suele establecer. Si bien lo vamos a ver, insisto, con más detalle en el martes que viene, podemos en un primer análisis mencionar que existen al menos tres maneras de medir los agregados monetarios, ¿sí? M0, que es la cantidad de dinero que emite el Banco Central y que se compone de billetes y monedas que pueden estar en circulación o pueden estar en poder de los bancos, ¿sí? M1 es el efectivo en poder del público y los depósitos a la vista. El primero, M0, lo llamamos base monetaria. El segundo lo denominamos oferta monetaria y tiene que ver con la disponibilidad de dinero que existe para comprar cosas. Esa es la característica de M1. Y M2 se compone de M1, es decir, efectivo en poder del público, más depósitos a la vista, más depósitos a plazo, más cualquier otro activo financiero que tenga algún grado de liquidez, ¿sí? Si ustedes analizan o se fijan después en el texto, en el libro del profesor Gorbush, van a ver que es bastante más complejo la composición que él hace tanto de M1 como de M2, pero para el caso de lo que nosotros necesitamos es suficiente con que nos quedemos con estas acepciones que les estoy mostrando ahora. Bien, ¿qué funciones cumple el dinero? Considerando la característica principal que tiene, que es el alto grado de liquidez, ya mencionamos la primera función, que es la de servir como medio de pago. ¿Por qué sirve como medio de pago? Porque nadie se niega a recibir dinero cuando pretende vender algo, ¿sí? Y nosotros mismos tampoco nos negamos, por ejemplo, a que nos paguen el sueldo en dinero, ¿sí? La característica de servir como unidad de cuenta. Bueno, los precios se fijan en una moneda, las contabilidades que llevan las empresas o que lleva el propio Estado, el presupuesto público, todo se establece en ese valor monetario que da la unidad monetaria vigente en cada economía, en nuestro caso el peso. Como resguardo de valor. Esto significa que el dinero es considerado riqueza y por lo tanto uno puede conservar riqueza a través de guardar dinero. Cualquier activo financiero sirve como resguardo de valor, pero obviamente el dinero cumple con esa función no de manera muy óptima, no de la mejor forma. Es decir, incluso ese tal vez es uno de los motivos por el cual proliferen un montón de otros activos financieros, que otros activos financieros que tienen un determinado rendimiento, sobre todo en épocas de inflación, sirven de mejor manera para conservar el valor de nuestra riqueza, ¿sí? Y la última función del dinero que estamos considerando es la de servir de patrón de pagos diferidos. Es decir, cualquier cosa que nosotros querramos comprar y que no tengamos la totalidad del dinero ahora, podemos pedir, solicitar o a veces nos van a ofrecer
poder pagarlas en cuotas. Esas cuotas van a estar fijadas en pesos. Es decir, que sirve para diferir en el tiempo los contratos de pagos que podemos hacer en el presente. Todos esos contratos van a estar referenciados en una determinada cantidad de dinero. Bien, ¿por qué uno se puede preguntar por qué los agentes económicos, los individuos, nosotros mismos queremos tener dinero? Y el hecho fundamental por el cual elegimos tener dinero es porque queremos comprar cosas, es decir, queremos realizar transacciones. Y en este sentido hay que aclarar, si bien ya lo vamos a ver incluso en alguna teoría o modelo posterior, que lo que a los individuos les va a importar es el poder de compra que tengan sus tenencias de dinero. Es decir, les va a importar la canasta de bienes que es posible comprar con una determinada cantidad de dinero, en contraposición a las tenencias nominales. No importa la cantidad nominal de dinero, sino lo que yo puedo comprar con él. Si de pronto la cantidad nominal de dinero del sueldo que me pagan este mes es menor la cantidad de bienes que puedo comprar respecto de lo que me van a pagar el mes que viene, suponiendo que no recibiera ningún aumento, que reciba la misma cantidad de dinero, obviamente yo he perdido. Es decir, que lo que me va a interesar es la cantidad de bienes que puedo comprar con el dinero y no el dinero, la cantidad nominal de dinero en sí. Y de esto podemos concluir entonces que la demanda de dinero no varía cuando cambia el nivel de precios. Y en este sentido hay que aclarar que cuando hablamos de demanda de dinero, le pongamos el agregado o no, nos estamos refiriendo a la demanda real de dinero, ¿sí? Si nos expresamos en términos nominales, entonces esta demanda de dinero va a crecer proporcionalmente con los precios. Si los precios aumentan un 10%, mi demanda de dinero, suponiendo que quiero comprar la misma cantidad de bienes que antes, va a aumentar en un 10%. Entonces, de esto nos tiene que quedar claro que cuando nos referimos a demanda de dinero, nos referimos a una demanda de saldos reales. Vuelvo a insistir, no importa si en el escrito, si en la acepción estamos aclarando de que se trata de la demanda de dinero real. Si no está aclarado, estamos suponiendo que es la demanda de dinero real. El hecho de que a los individuos les interese la cantidad de bienes que pueden comprar con una determinada cantidad de dinero y no esa cantidad de dinero en sí, nos hace ver que estamos libres, la mayoría al menos estamos libres de lo que se denomina ilusión monetaria. Nuestra conducta, nuestro comportamiento en el mercado no va a cambiar porque haya una variación en el nivel general de precios. Es decir, que en términos reales, como habíamos dicho recién, la demanda de dinero no va a cambiar. Esta demanda de saldos reales, un primer anticipo que uno puede hacer es la fórmula que ven allí, es la demanda nominal de dinero sobre el nivel general de precios. ¿Qué motivaciones encontramos para demandar dinero, para querer tener dinero? Bueno, Keynes estableció que existían tres motivos para que
que los individuos, para que la gente quisiera tener dinero. El motivo transacción, el motivo precaución y el motivo especulación. Motivo transacción está referido a la necesidad que tenemos de tener dinero por las compras de bienes que queremos realizar. Mientras más transacciones queremos realizar, mayor será la cantidad de dinero que vamos a desear tener. Ahora bien, tener esa cantidad de dinero que necesitamos implica que estamos asumiendo una pérdida. Aún cuando estamos hablando, no hemos pasado yo adelanté una diapositiva, pero no hemos pasado al segundo y al tercer motivo de demanda de dinero. Dentro del primer motivo, de transacción, tenemos una pérdida de tener dinero, que es la tasa de interés que estamos perdiendo por no depositar nuestro dinero en una caja de ahorro, no hacer un plazo fijo o no comprar algún bono. Algunos dirán, no, bueno, pero ese dinero lo tenía para comprar las cosas. Eso no deja de ser cierto, pero también es cierto que una gran parte de los consumos, de los bienes que los individuos queremos comprar, podemos posponer esas compras. No podemos posponer la compra del kilo de pan diario, o de los criollos, o de la comida del día, ¿sí? Pero sí podemos posponer, por ejemplo, la compra de un televisor, ¿sí? En lugar de, suponiendo que hubiera estabilidad de precios, uno pospone la compra de un televisor, que es relativamente caro, y realiza un plazo fijo, ¿sí? Y obtiene esa tasa de interés. Bueno, esa tasa de interés que normalmente no obtenemos por mantener el dinero en efectivo es el costo de oportunidad del dinero medido o a través de la tasa de interés perdida. El segundo motivo por el cual uno decide mantener dinero en efectivo es el motivo precaución. Imprevistos. Queremos realizar un viaje y no sabemos qué puede suceder durante el viaje, vamos de vacaciones, etc. Y uno siempre lleva algo de efectivo por las dudas. Hoy sería menos necesario llevar efectivo, pero aún así todos lo hacemos. Digo, ¿por qué sería menos necesario? Porque, bueno, están las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito que permiten disponer más o menos de manera inmediata de dinero, o permiten las tarjetas de crédito comprar cosas sin ningún inconveniente en un número importante de comercios. Entonces, es probable que en esta modernidad la demanda precautoria de dinero sea bastante menor que más antiguamente. Aún así, insisto, todos cuando tenemos que realizar algún tipo de actividad que se sale un poco del marco de lo que hacemos comúnmente, somos de alguna manera precavidos y mantenemos dinero en efectivo, ¿sí? Y el último motivo es el motivo especulación. Y eso ya tiene que ver con el desarrollo del resto de mercado financiero, el desarrollo de otros activos financieros, y tienen que ver con el costo de oportunidad que tiene el dinero, que ya mencionamos que está medido por el rendimiento perdido. Bien, hoy en día existe un desarrollo casi estrepitoso de otros instrumentos financieros que posibilitan que uno pueda tener rendimiento, y tienen que ver con el hecho de mantener valor, con el hecho de acumular riqueza, ¿sí? Claramente, el motivo de especulación depende de la tasa de interés, es decir, del rendimiento de los otros activos financieros.
Bien, la demanda de dinero está afectada por los tres motivos. De alguna manera uno tiene dinero en el bolsillo por las transacciones que quiere realizar. Pero el dinero que uno tiene en el bolsillo sirve para para cualquier cosa. Puedo pagar un imprevisto, una ambulancia que tuve que llamar, una grúa que tuve que llamar, o puedo decidir hacer un plazo fijo o comprar una cuota aparte de un fondo común de inversión. Es decir, cuando tenemos dinero, podemos hacer lo que querramos con él. Podemos operar en sentido de atender una motivación u otra. No es válido lo que hacían nuestros abuelos o nuestras abuelas que separaban puchitos de dinero para tal cosa. No, el dinero se puede mantener todo junto. Lo que hay que tener en claro qué uso se le va a dar y en qué circunstancias, ¿sí? Pero el dinero es uno solo. Y esta demanda de dinero, por esto que hemos estado conversando, sabemos que va a depender positivamente del ingreso y negativamente de la tasa de interés. La manera que más vamos a ver desde el punto de vista de la nomenclatura en que más se va a utilizar es L, que depende de la tasa de interés y del nivel de ingreso, ¿sí? Nos vamos a detener un poquito en la demanda de dinero por el motivo de transacciones, viendo el modelo de Baumol y Tobin, que es el que presenta el libro de Dorbush. Esta demanda de dinero por el motivo de transacciones la vemos un poquito más detenidamente, porque es la que conceptualmente se correspondería con la oferta monetaria, con el M1 que habíamos visto hace un rato, ¿sí? Y cuando analizamos el mercado de dinero, normalmente lo que hacemos es igualar esta demanda de dinero con precisamente M1, u oferta monetaria. Este modelo de Baumol y Tobin explica la demanda de dinero para transacciones o como medio de pago. Y el hecho de que uno tenga que tener dinero para por la posibilidad de realizar transacciones, de alguna manera muestra de que uno no tiene en claro exactamente cuánto le va a hacer falta, ni qué cantidad de compras y por qué valor va a realizarlas, ¿sí? Y como señalamos recién, el mantener dinero en efectivo tiene un costo de oportunidad que está dado por el interés o el rendimiento que uno pierde por no optar por un plazo fijo, un bono, una caja de ahorro mínimamente. Pero acá aparece un costo adicional, que es el hecho de que si yo decido no perder, no asumir ese costo de oportunidad que es el rendimiento perdido y, por ejemplo, hago una caja de ahorro, bueno, voy a tener un costo por las extracciones que tenga que realizar cada vez que necesite realizar un pago. Hoy podrá pensarse que el costo de transacción de retirar dinero de una caja de ahorro no existe o es mínimo, sin embargo, sigue habiendo. De hecho, cuando uno tiene que retirar dinero a través de los cajeros automáticos y no usa su propio banco, probablemente tenga una comisión. Y vamos a suponer que en el mejor de los casos la comisión no exista, está mínimamente la pérdida de tiempo de tener que ir hasta el cajero a retirar el dinero para poder realizar la compra o el pago que uno necesita realizar.
El objetivo de este modelo es encontrar el saldo óptimo de efectivo que le conviene o que tiene que mantener un individuo, ¿sí? Encontrar este saldo óptimo, en definitiva, es encontrar la demanda de dinero por parte de este agente económico. ¿Qué datos tenemos? Bueno, los datos con que contamos son el ingreso que tiene el individuo en cada periodo, que denominamos Y. Sabemos que va a obtener un rendimiento dado por la tasa de interés, ¿sí? Perdón, disculpe, ¿cuál era el objetivo del modelo? El objetivo es encontrar la cantidad óptima de dinero que tiene que mantener el agente económico. Bien, Si yo encuentro la cantidad óptima de dinero, estoy encontrando la demanda de dinero de ese individuo o de ese agente económico. ¿Estamos? Perfecto. Sí, gracias. Bien. Les decía entonces que la tasa de interés la estamos conociendo, es I, y en este caso, si bien el planteo que hace Dorbush habla de bonos, yo prefiero hablar de caja de ahorro porque es lo único que nos permite hacer una transferencia rápida de efectivo a caja de ahorro o de caja de ahorro efectivo. No es real, no es cierto que si uno comprara bonos puede inmediatamente transformarlos en dinero para comprar el pan, eso no es cierto. Entonces me parece más adecuado seguir planteando como en otras bibliografías, que el activo financiero alternativo es la caja de ahorro y no el bono. Si uno tiene el dinero depositado en la caja de ahorro, tiene que hacer extracciones. El costo de cada extracción lo llamamos CT. N va a ser el número de extracciones que vamos a realizar por periodo. Supongamos que ahora todos nos depositan el sueldo en una caja de ahorro. Supongamos que yo quiero sacar el dinero el primer día y lo depositaron, lo saco todo. Bueno, ¿cuánto vale N? Vale 1, ¿sí? Coincide en ese caso cada extracción, que como ustedes ven en el renglón de abajo la llamamos Z, coincide cada extracción Z con el nivel de ingreso inicial, con el sueldo que nos pagaron a inicio de mes. Si, por ejemplo, yo hago una extracción el primer día y lo voy gastando durante el transcurso de las primeras 2 semanas y después hago otra extracción, es decir, estoy haciendo 2 extracciones en el mes, entonces N es igual a 2. Y este Z, este monto de cada extracción, será el sueldo dividido 2, el ingreso dividido 2. Me pagaron 1.000 pesos, hago 2 extracciones, saco 500 pesos el primer día, voy gastando, cuando se me terminaron saco los otros 500 pesos, es decir, Z, el monto de cada extracción es de 500 pesos. Ustedes van a ver también en el libro de Dorbush unos gráficos que, bueno, que por allí pueden ayudar, por ahí no me parece que sean tan obvios o tan explicativos. Si lo quieren ver, lo pueden ver, pero me parece que atender a esto, decir, bueno, me pagaron 1.000 pesos y lo saco todo junto, entonces Z es 1.000, la extracción es 1.000, queda claro. Y si hago 2 extracciones, Z será 500, y si hago 4, Z será 250, ¿sí? El individuo tiene en este modelo que minimizar los costos de la administración del dinero. ¿Qué significa esto? Que tiene que decidir cuántas extracciones va a realizar en el periodo para poder determinar el saldo promedio de efectivo. Ese saldo promedio de efectivo, que Dorbush lo llama M y nosotros lo llamamos M asterisco acá para que no se confunda con
indicadores de la oferta monetaria. Acuérdense que estamos hablando de demanda, entonces por eso le ponemos M asterisco. La cantidad de dinero que uno mantiene en el periodo es Z sobre 2. Es decir, si yo saqué, vamos a suponer una sola extracción, los 1.000 pesos y los voy gastando durante el mes y a final de mes tengo 0 pesos, en promedio voy a tener 1.000 dividido 2. Es decir, que en promedio mantuve 500 pesos en efectivo. Y el costo total de mantener dinero va a estar dado por la cantidad de extracciones N por el costo de cada extracción individual. Si seguimos ahí el cursor, en el primer término del segundo miembro vemos N por C por T. Y a eso tenemos que sumarle el interés perdido o el costo de oportunidad del dinero por ese promedio de dinero que mantenemos en efectivo, que está dado entonces por la tasa de interés y por el promedio de efectivo. Si reemplazamos, ahí hemos puesto arriba que este M asterisco es Z sobre 2, si lo reemplazamos en la segunda ecuación, nos queda que el costo total va a ser el costo total de las extracciones, N por C por T, más I por Z sobre 2. O sea, el monto de cada extracción sobre 2. Para que quede claro, yo hablé de una sola extracción, entonces Z era 1.000. Si hablo de 2 extracciones, Z es 500, que voy gastando no en 30 días, sino en 15. Entonces, el promedio de dinero que yo mantuve en esos 15 días es 500 sobre 2. Ahí sería, entonces, 250 pesos, ¿sí? Seguramente el día viernes, con algún ejercicio, les va a quedar más claro esto que a lo mejor ahora les puede parecer como un poquito complicado. Bien, allí arriba tenemos para recordar las dos ecuaciones que hemos estado viendo, la que representa el costo de mantener dinero en efectivo y Z, es decir, el monto de cada extracción que realizamos. De esa segunda ecuación que vemos allí arriba, ¿por qué la pongo? Porque nos interesa despejar N, ¿sí? Cuando despejamos N, nos va a quedar que N es igual a Y sobre Z. ¿Para qué nos interesa despejar N? Para reemplazarlo en esta primera ecuación, ¿sí? Cuando lo reemplazamos en esa ecuación, nos queda que el costo total es Y sobre Z por el costo de cada transacción más la tasa de interés por Z sobre 2. El resto no cambió. Bien, esta es una ecuación que no vamos a seguir desarrollando, ni nosotros ni el libro de Dorbush. Es bastante complejo, porque lo que necesitamos ahora, como dijimos al principio, es minimizar el costo de mantener dinero en efectivo, ¿sí? Entonces, obtener el costo marginal mínimo requiere, como expresamos acá, derivar el costo total, o sea, esta ecuación, respecto del monto de las transacciones. Y se tienen que cumplir determinadas condiciones. No es solo encontrar la derivada, sino que esas derivadas deben cumplir algunas condiciones o restricciones que el libro no menciona. Yo se las voy a mencionar, pero no, insisto, no lo vamos a desarrollar porque es bastante complejo, una cuestión más vale matemática. Se tiene que cumplir que la derivada primera sea 0 y que la derivada segunda, como ustedes ven, el solo hecho de mencionar eso ya les denota la complejidad que tendría intentar resolverlo. Que, insisto, no viene al caso para el curso, no lo vemos ese desarrollo nosotros y tampoco se ve en el libro de Dorbush. Incluso nuestro
En nuestro desarrollo tal vez tenga un poco más de simpleza o se entienda tal vez un poquito mejor que en el libro de Dorbush, o ayude a entenderlo. Bajo esas condiciones de que derivemos respecto del monto de las transacciones Z y se cumplan que la derivada primera sea igual a 0 y la derivada segunda sea mayor que 0, encontramos el valor de Z, ¿sí? Que va a ser la raíz cuadrada de 2 por el costo de la transacción por el ingreso sobre la tasa de interés. Ahora bien, nosotros no nos interesaba obtener Z, pero es el primer paso. Lo que nos interesaba obtener es el saldo promedio deseado, que se corresponde con la demanda de dinero por el motivo de transacciones. Este saldo promedio deseado, según vimos anteriormente, es el monto de las transacciones dividido 2. Entonces, es igual a Z sobre 2, lo que he hecho acá en este miembro intermedio es introducir el 2, ¿sí? Adentro de del paréntesis al cuadrado, digamos, que para que cuando nos quede con la raíz sea el 2 que teníamos originalmente, perdón, el valor que tenía originalmente. Bien, de todas formas, este desarrollo es solo al efecto de que vean el proceso que se sigue. Si bien nosotros no tomamos fórmulas, en este caso, como no hacemos el planteo del desarrollo completo, sí es probable que sea conveniente que recuerden esta fórmula final, ¿sí? Que es la raíz cuadrada de costo de la transacción por el ingreso sobre 2 por I. A los efectos de que pueda haber algún ejercicio, digo, que resolver. En realidad nos interesa mucho más conceptualmente. ¿Qué nos está mostrando esta ecuación final? Que la cantidad promedio, el saldo promedio óptimo o demanda de dinero por el motivo de transacciones está dependiendo positivamente del costo de las transacciones, es decir, que mientras más alto sea ese costo, mayor va a ser la cantidad de dinero que yo decida tener en efectivo, ¿sí? Porque eso implica que cada vez que va a hacer una extracción, voy a perder X cantidad de dinero. Y también depende positivamente de Y, que simboliza el ingreso o las transacciones que uno quiere realizar. Y como está en el denominador, está dependiendo negativamente de la tasa de interés, que es un poco lo que habíamos anticipado cuando hablábamos del motivo de la demanda de dinero por el motivo de transacciones, que depende positivamente del ingreso y negativamente de la tasa de interés. Acá le agregamos que positivamente también está afectando a esta demanda de dinero el costo de las transacciones. Bueno, este ya es un paso que no quería dejar de mostrarles a los efectos de que después lo tengan en presente cuando empiecen a resolver ejercicios. Hemos obtenido la cantidad óptima de dinero que debe mantener el individuo. El paso que puede restar o que puede faltar es obtener el número de transacciones que hay que realizar para mantener esa cantidad óptima de efectivo. Que allí lo que hacemos es despejar N y encontrar que N, o la cantidad óptima de transacciones, es el ingreso sobre 2 veces el valor promedio deseado de saldos reales. Bien, insisto, esto es al solo efecto de mostrárselos
de que no quede trunco, y que lo puedan ver juntos también, porque por allí el planteo que hace el profesor Dorbush en el libro muestra una parte en el desarrollo principal y el resto lo hace en un anexo, y por allí uno, cuando quiere pasar de un lado al otro, no le resulta tan cómodo o se pierde. Bien, ya hemos encontrado que nuestra demanda de dinero depende del ingreso y de la tasa de interés. Pero en realidad, cuando hablamos de tasa de interés, lo que queremos decir es que esta demanda de dinero, esta demanda de saldos reales, sufre de un costo de oportunidad. Lo común, lo normal es que ese costo lo midamos por el rendimiento perdido. Tasa de interés de una caja de ahorro, tasa de interés de un bono, rendimiento de una acción, etc. ¿Sí? Ahora bien, eso en un contexto de estabilidad económica. Cuando uno abandona ese presupuesto de estabilidad y piensa en el aumento de precios, y lo que normalmente suele ocurrir en las economías que tienen un alto grado de inflación, suelen tener mercados financieros bastante poco desarrollados, y los activos financieros, los instrumentos financieros no suelen reflejar adecuadamente el aumento del nivel general de precios, no suele contemplar adecuadamente el problema de la inflación. Veamos simplemente el interés que paga un plazo fijo. El interés que paga un plazo fijo está en el orden del 61% anual y la inflación proyectada está arriba del 80%. Claramente, si para no perder dinero elijo hacer plazo fijo, aún así voy a estar perdiendo dinero porque la tasa de inflación es más alta. Y llega un punto en el cual las tasas de inflación son tan monstruosas, los precios crecen tan rápidamente, que la gente intenta escaparse del dinero. Cobro hoy y me voy al supermercado y gasto todo el sueldo en el supermercado porque dentro de una semana va a estar todo más caro. Sí, eso implica un aumento en la velocidad de circulación del dinero, porque obviamente el almacenero o el súper tampoco se va a quedar con el dinero, va a llamar a los proveedores, va a querer comprar todo el efectivo que tenga y estoquearse, como dicen, ¿sí? Bien, eso muestra que a veces en estas economías poco desarrolladas, la mejor alternativa a tener dinero en efectivo no está dada por adquirir otro activo financiero, sino que está dada por comprar bienes, ¿sí? Sobre todo para los individuos, la gente común que no tiene acceso tal vez a instrumentos financieros más elaborados, más complicados. Franco Modigliani, que es un economista de la antigüedad muy reconocido, nos dice entonces que la medida correcta del costo de oportunidad de tener dinero es la tasa de interés o la tasa de inflación la que resulte mayor, ¿sí? A veces es la tasa de interés, pero en las economías, eso puede suceder en las economías desarrolladas. Normalmente en las economías no tan desarrolladas, la tasa de inflación suele ser superior a la tasa de interés, y en ese caso no es la mejor alternativa adquirir un instrumento financiero, sino que la mejor alternativa es adquirir bienes. Y allí hemos mencionado que, también referido a esto de la inflación, que la gente quiere desprenderse rápidamente del dinero cuando los precios aumentan
de manera importante, de manera pronunciada. Esta velocidad de circulación del dinero es la cantidad de veces que cada unidad monetaria tiene que girar dentro de la economía para financiar un flujo de ingreso anual, lo que habitualmente conocemos como PBI. ¿Sí? Bien, ¿cómo se calcula? Así lo tenemos, que V, o velocidad de ingreso de circulación del dinero, está dado por el nivel de precios, el nivel general de precios por el ingreso real sobre la cantidad nominal de dinero. Si hacemos un pequeño cambio, nos va a quedar que el ingreso real, que la velocidad de circulación del dinero también se puede calcular como ingreso real sobre saldos monetarios reales, lo cual no es muy útil. Esta última acepción no es muy útil, ¿sí? La que más se utiliza es la que establece la relación entre valores nominales, entre ingreso nominal y la cantidad o la existencia nominal de dinero. Cuando existe equilibrio en el mercado monetario, nosotros sabemos desde el inicio, desde que empezamos el análisis de este capítulo, que la oferta de saldos monetarios reales, M sobre P, tiene que ser igual a la demanda de dinero, que depende de la tasa de interés y del nivel de ingreso. Lo que vamos a hacer es reemplazar en la ecuación de la velocidad de circulación del dinero el M sobre P que teníamos por el igual, que es la demanda de dinero. De esa manera hemos introducido la demanda de dinero dentro de la ecuación de la velocidad de circulación, y así vemos que una elevación del tipo de interés va a reducir la demanda de dinero y por lo tanto va a aumentar la velocidad de circulación. Volviendo a Modigliani, hablamos de elevación del tipo de interés como costo de oportunidad, ¿sí? Del dinero, la velocidad de ingreso de circulación del dinero aumenta cuando aumenta el costo de oportunidad medido por la tasa de inflación. Bien. De esa ecuación de la velocidad de ingreso de circulación del dinero, uno puede obtener la ecuación cuantitativa del dinero, que relaciona la cantidad de dinero que hay en la economía y la velocidad de circulación con el nivel de precios y el ingreso real de la economía. En definitiva, nos dice que la cantidad de dinero que hay en la economía por la velocidad de circulación es igual al nivel general de precios por el ingreso. ¿Sí? Esta ecuación por allí se suele tomar como representativa de la teoría cuantitativa del dinero. En realidad no es así, o sea, no representa la teoría cuantitativa del dinero. Esta ecuación puede representar cualquier situación. Ahora vamos a ver cómo se produce ese pasaje de esta ecuación cuantitativa, donde la cantidad de dinero por la velocidad de circulación es igual a precio por ingreso,
a la teoría cuantitativa clásica, que termina diciéndonos que cuando aumenta la cantidad de dinero aumentan los precios o aumenta la inflación, ¿sí? Bueno, para que ese pasaje sea posible, se tienen que dar dos supuestos. El primero es que la velocidad de circulación del dinero debe permanecer fija. Y el segundo es que también tiene que permanecer fija o fijo el nivel de producción. Para los economistas clásicos, la velocidad de circulación de situaciones muy dramáticas para que cambie. A ver, para poner un ejemplo, supongamos, el sueldo lo cobramos mensualmente, eso determina una determinada velocidad de circulación del dinero. Si de pronto hubiera una normativa que estableciera que vamos a empezar a cobrar semanalmente, bueno, eso implicaría que la velocidad del dinero aumenta por 4, ¿sí? Lo que los economistas clásicos dicen que eso, salvo situaciones muy excepcionales, no sucede y que por lo tanto es válido considerar esa velocidad de circulación del dinero como fija o como constante. Y el segundo supuesto de que la producción también permanece fija se basa en la especulación clásica de que la economía se encuentra operando en pleno empleo. Si se encuentra operando en pleno empleo, la producción no puede aumentar, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí se va a cumplir que cualquier aumento, o sea, imagínense que acá tengamos una barrita que señale que la velocidad es constante y acá otra que señale que el ingreso es constante. Entonces, cualquier cambio que se produzca en la oferta de dinero inmediatamente va a repercutir en la misma proporción en el nivel general de precios P, ¿sí? Ahora bien, yo les decía que esta ecuación cuantitativa puede expresar cualquier situación. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque no es cierto que la velocidad de circulación permanezca constante. Hemos estado diciendo de que el dinero cuando hay inflación es una brasa caliente que nadie la quiere tener en la mano. O sea, todo el mundo se la quiere sacar de encima. Por lo tanto, es difícil que habiendo inflación, la velocidad de circulación se mantenga constante. Seguramente va a aumentar bastante. Y por otra parte, en el caso keynesiano, existen factores productivos desempleados. Por lo tanto, es posible que o la producción aumente en el corto plazo, no como lo plantea los economistas clásicos de que la economía opera en pleno empleo. Entonces, si la producción puede aumentar, el hecho de que entonces, Profesor, se corta todo. si me están escuchando, es como que hay volver. Bien, ahora sí me deja. Bien, les decía de que hasta este punto queríamos, sí, estaba viendo que se cortaba. Vamos a dejar de presentar. Estaba viendo que se cortaba la presentación ahora al final. Ahora se ha restablecido, tengo aparentemente una buena conexión. Hasta este punto... Quedamos en donde dijo que el dinero era una brasa caliente y que por ende bueno, a ver... no era... Les decía de que el dinero, que no es válido pensar que la velocidad de circulación, la velocidad de ingreso de circulación del dinero
no aumente cuando hay inflación. Hemos estado viendo recién de manera más o menos intuitiva, pero también el análisis empírico lo podría corroborar nosotros mismos, que cuando la tasa de inflación aumenta nos queremos sacar el dinero de encima rápidamente. Si vamos al súper el primer día que cobramos el sueldo, con lo que no queremos gastar porque queremos ser precavidos, inmediatamente hacemos un plazo fijo con la mayor tasa posible. Alguien que tenga acceso a otro tipo de instrumento financiero también intentará acceder a ese activo financiero. Es decir, que es muy probable que en épocas de alta inflación la velocidad de circulación aumente y bastante, ¿sí? No como lo plantean los clásicos de que solamente sucede con... que se mantiene constante y que solamente como un hecho eventual de una grave situación provoque un cambio en la velocidad de circulación de dinero. El hecho simple de que aumenten los precios puede hacer que aumente la velocidad de circulación del dinero. Y les decía que por otra parte el ingreso también puede cambiar, puede aumentar. En el caso keynesiano, que es el que estuvimos analizando en el mercado del producto la semana pasada, veíamos de que hay factores productivos desempleados. Entonces, si hay factores productivos desempleados, estamos lejos del pleno empleo y la producción puede aumentar. Por lo tanto, si hubiera un aumento de la oferta monetaria, no necesariamente se traduciría en un aumento de igual proporción en el nivel general de precios. Podría ir una parte al nivel de precios, pero otra parte seguramente implicaría un aumento en la producción. ¿Estamos? O sea que para que la ecuación cuantitativa del dinero se transforme en la teoría cuantitativa del dinero, tenemos que suponer que estamos en pleno empleo y que no si les estoy repitiendo solamente lo que se perdió por el corte de conexión. Es decir, entonces de que este aumento en la cantidad de dinero puede reflejarse, si estamos en el caso clásico con pleno empleo y el supuesto de que la velocidad de circulación permanece constante, estamos en ese caso clásico, ¿sí? Y eso sería la teoría cuantitativa del dinero. Si no suponemos ni la permanencia de la velocidad de circulación del dinero, ni la constancia del nivel de ingreso, y pasamos al caso keynesiano, esa ecuación no refleja la teoría cuantitativa, es simplemente la ecuación cuantitativa del dinero. ¿Estamos? Ahí sí he visto los chats, ya con esto terminamos. Si alguno tiene alguna pregunta, la atendemos luego. Terminamos la exposición. Sí estaba leyendo los chats de que que se había cortado cuando hablábamos de brasas calientes y que no compartía la pantalla, pero eso no era relevante en este caso, ya lo habíamos explicado, ya lo habíamos mostrado recién, simplemente estaba reexpresando lo que la explicación anterior. Bien, les decía que si bien podríamos continuar con el tema de la oferta, lo vamos a dejar para la semana que viene, porque si bien queda tiempo, la clase de hoy, el encuentro de hoy contiene algunos temas un poco densos y supongo que han podido mantener más o menos la atención hasta ahora, y luego de la hora la atención empieza a decaer, y prefiero que cuando estemos hablando de la oferta monetaria la semana que viene volvamos a estar con todas las pilas puestas. No sé si tienen alguna consulta. Profe, habilitan tengo una consulta. Sí. Más que nada, si va a subir la presentación que utilizó hoy, la diapositiva. Sí, todas las clases, todos los encuentros teóricos ya había acordado con
algunos de ustedes la semana pasada que los vamos a subir. Insisto, no así los prácticos, que prefiero que estén o en el aula o en el Meet y que no se pierdan la explicación y puedan plantear las dudas en el momento, que no es lo mismo que después mirar el video. Profe, a mí me Sí. quedó una duda en la última, la ecuación cuantitativa del dinero, en el Sí. modelo keynesiano. O sea, no entendí si usted dijo que lo único que varía es la I y mantiene el resto constante, o lo único que mantiene constante la I, o creo que no sé si no lo terminé. A ver, espera, vamos a ver si lo podemos poner de nuevo. Bien, en el caso, digo, esta ecuación cuantitativa del dinero que muestra en el primer miembro que la cantidad de dinero por la velocidad de circulación es igual a los precios por el ingreso, puede expresar tanto el modelo keynesiano como el modelo clásico. Allí están expresadas las condiciones que se tienen que cumplir para que refleje la teoría cuantitativa del dinero, que es la teoría clásica. ¿Sí? Que tiene que existir pleno empleo, entonces el nivel de producción permanece constante y ellos presuponían que la velocidad de circulación permanecía constante y que no cambiaba, salvo circunstancias muy particulares que casi nunca se daban. ¿Sí? Para que refleje la teoría keynesiana, simplemente tenemos que pensar que no hay pleno empleo, es decir, como hemos visto en la clase del martes pasado, que la existencia de desempleo, factores productivos desempleados. Por una parte, y por la otra, es que la realidad, los datos empíricos muestran que la velocidad de circulación tampoco permanece constante cuando suben los precios. En esas condiciones, si uno supone que aumenta la cantidad de dinero, M, una parte se va a traducir en un aumento de la producción y otra parte se va a traducir en un aumento de precios de manera mínima. ¿Por qué? Y porque también, o sea, va a aumentar la velocidad de circulación. Y esas son cosas que, digamos, la velocidad de circulación la intentamos dejar un poco afuera porque no vamos a saber, eso dependerá de cada economía en particular, de los patrones de pago, etcétera, cuál sea la variación o las regulaciones que pueda poner incluso el Banco Central, cuánto va a variar la velocidad de circulación. Pero podemos seguir pensando que es irrelevante su análisis. Lo importante acá es admitir que puede no haber pleno empleo y que por lo tanto no necesariamente el hecho de que aumente la cantidad de dinero se va a traducir en un aumento de la inflación o en un aumento del nivel general de precios. De hecho, una parte podrá traducirse en aumento de inflación, pero otra parte va a significar que por este incentivo de pequeños aumentos de precios, los productores aumenten la producción. ¿Por qué? Porque lo ven conveniente. O sea, si yo vendo computadoras y las computadoras aumentan de precio, como productor voy a estar incentivado a producir más. Entonces, ese pequeño aumento de precio que puede significar inicialmente que haya aumentado la cantidad de dinero y eso se haya traducido en una mayor demanda, porque ese dinero cuya cantidad de aumento termina en manos de la gente, y la gente lo transforma en demanda de bienes. Cuando la demanda de bienes aumenta, ahí es donde se produce o se puede producir un pequeño aumento de precios. Y ese pequeño aumento es el incentivo que necesitan los productores para aumentar la producción. Entonces, ahí estaríamos viendo que esta ecuación cuantitativa puede tranquilamente explicar situaciones de desempleo como las que refleja el caso keynesiano. Y obviamente Profe, cuando... Sí. En esta concepción teórica, digamos, en esta diferencia de concepción teórica se basa
la discusión que siempre hay sobre la inflación, si se debe a la emisión monetaria o si se debe a múltiples factores, es una pregunta, digamos. Exactamente. O sea, están los fervientes defensores de la economía clásica. Cuando uno habla de economistas ortodoxos, que lo debemos estar viendo en los diarios estos días, o de políticas ortodoxas, se está pensando en una economía en la cual la cantidad de dinero que va en aumento es la que determina la inflación. Obviando del análisis o tratando de omitir otras cosas que no son menos importantes, como es el hecho de la especulación. O sea, imagínense, a nadie se le ocurriría hoy pensar, nosotros estamos viviendo en una economía inflacionaria, perdón, y a nadie hoy se le ocurriría pensar que estamos en pleno empleo, que sería la condición necesaria para adjudicarle el 100% de la responsabilidad de la inflación a la emisión monetaria. Como la emisión monetaria y el déficit fiscal y la transformación de ese déficit en emisión monetaria a los efectos de no aumentar el endeudamiento externo, ¿qué hacen los gobiernos en este caso? Elige como financiador de su déficit al Banco Central, emite dinero. Es cierto que eso exacerba la inflación, pero acá hay otros problemas de inflación inercial, de inflación especulativa. O sea, tenemos una unidad completa nosotros para analizar el tema de la inflación, que es la unidad 8, y allí seguramente vamos a ver que una parte de la inflación puede ser explicada por la emisión monetaria, pero que eso no refleja el 100% de la inflación que tenemos hoy. Bien, no sé si hay alguna otra consulta, si no, nos vemos el viernes en el práctico o el martes que viene en el encuentro de aspectos teórico-conceptuales. No, profe. Nos vemos. Chao. Chao, Chao, profe, gracias. Chao, Profe, hasta chao. luego.